Hola, soy Miguel Ángel León Gobea, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima. Estoy en la Plaza de las Tres Culturas en Nonoalco, Tlatelolco, en la Ciudad de México, y hoy me gustaría hablarles acerca de un tema muy interesante que es la construcción de la Plaza de las Tres Culturas. Este lugar, que es conocido por acontecimientos históricos desafortunados que marcaron la historia de nuestro país. Este lugar que a su vez marca también el inicio o la fundación de la Ciudad de México desde tiempos prehispánicos. Este lugar en donde también convive la herencia colonial, como lo atestigua la iglesia de Santiago Tlatelolco. Aquí a un costado la podemos ver. Y un elemento también sumamente interesante que hace que esto logre la totalidad: el conjunto habitacional Presidente López Mateos, Nonoalco, Tlatelolco. Y es precisamente de lo que quiero hablarles. Es gracias a la construcción del conjunto habitacional Presidente López Mateos que tenemos el origen de la Plaza de las Tres Culturas. Este conjunto habitacional fue construido en 1964, se inauguró en 1964 en el mes de noviembre. Su construcción llevó varios años y formaba parte de una gran transformación urbana, un gran plan para la regeneración del tejido urbano en la Ciudad de México, y serviría también como modelo de construcción a nivel nacional. Pero vamos un poco a los datos de cómo fue construido. Existe una publicación llamada Conjunto Urbano Presidente López Mateos, Nonoalco, Tlatelolco, una realización del presidente Adolfo López Mateos, publicada por el Banco Nacional Hipotecario de Obras Públicas en 1965. Este documento es el plan original donde podemos ver cómo fue ideado este conjunto habitacional Nonoalco, Tlatelolco. Podemos ver los estudios que se hicieron de la zona y también podemos conocer qué había antes en este lugar. Recordemos que en la Plaza de las Tres Culturas se une todo el legado indígena prehispánico mexicano, se une el legado novohispano de la colonia y una tercera cultura mexicana, que es la cultura moderna, el México contemporáneo. Esos tres factores crean las tres culturas que nos definen como mexicanos. Bien, como les comentaba, este conjunto habitacional, este megaespacio creado para la convivencia social, tiene su origen en 1964 y fue inaugurado en el último año del sexenio del presidente Adolfo López Mateos, un presidente idealista, un presidente romántico, poeta, con sangre de izquierda pero mano de Estado de derecha, un presidente que sin duda abrió las puertas de México al mundo con sus variados viajes al extranjero, en Europa, en Asia, y también abrió la puerta a la inversión extranjera a nuestro país. Y esta combinación de elementos dan como resultado proyectos tan importantes como la de este lugar, como la construcción de este lugar. Bien, ¿quién construyó el conjunto urbano Nonoalco, Tlatelolco? Tenemos la figura del arquitecto Mario Pani Darqui, un arquitecto mexicano con amplias inquietudes por adaptar influencias arquitectónicas del extranjero y esta adaptación poderla crear en nuestro país bajo las condiciones específicas que se necesitaban en ese tiempo. Estamos hablando de un poquito más del mediados del siglo XX, aunque él empezó a construir todavía antes de 1950. Tenemos los multifamiliares Miguel Alemán, o los multifamiliares Juárez, o el multifamiliar Kennedy,
o ciudad universitaria, que tienen el estilo, el sello propio del arquitecto y urbanista Mario Pani. A este movimiento de construcción, a este movimiento de regeneración urbana, se le llamó Revolución Pacífica, en palabras del presidente López Mateos, y tenía como eje central la vivienda, las habitaciones para las clases populares. Recordemos que era el tiempo de las grandes migraciones del campo a la ciudad, específicamente a la Ciudad de México, y la ciudad tenía que resolver el problema de vivienda. Antes, este lugar donde me encuentro, esta plaza, aquí tenemos los vestigios de Tlatelolco, el templo mayor de Tlatelolco. Antes este lugar era una zona habitada por campamentos de los ferrocarrileros. Estamos en donde antiguamente eran los terrenos del Sindicato de Ferrocarriles Nacionales, muy cercanos a la estación de Buenavista, que llegó a ser la más importante del país, con un tránsito de trenes que rompían fronteras, iban hacia todo el país y más allá todavía de las fronteras nacionales. Entonces, este lugar era una zona, eran unos llanos olvidados, eran unos llanos donde vivían los ferrocarrileros en furgones desperdiciados en el espacio. Era también conocido este lugar, que era la periferia de la ciudad para 1950, era conocido como la Herradura de Tugurios, o el Cinturón de la Miseria, o el Cinturón de Tugurios también. Se le conocía así porque proliferaban algunos espacios, algunos establecimientos que no gustaban a la imagen pública y que no representaban al México moderno que estaba en ciernes. Entonces, el proyecto de regeneración urbana era un proyecto también de higiene social. ¿Cómo convertir todos estos espacios, todos estos llanos, en conjuntos habitacionales funcionales y que retomaran o que recogieran el espíritu moderno en que se encontraba nuestro país? Bueno, vayámonos a la publicación donde encontramos los planos originales del conjunto Nonoalco. Cito textualmente de la página 52. Nuestros terrenos de la zona alta es totalmente industrial. Como van a retirarse los talleres del ferrocarril, sus trabajadores no nos interesan para el proyecto. Y así fue. La zona de ferrocarriles se desplazó aún más al norte, hasta donde actualmente en el 2018, en Pantaco, en la zona de Pantaco. Entonces, la idea era cómo redensificar el espacio. Según el plan original, se decía que aquí había muchas casas de una sola planta, casas que eran unifamiliares, pero que en realidad servían como multifamiliares, es decir, las personas vivían hacinadas dentro. Y, cito, el espacio que queda libre se desperdicia en patiecitos y azotehuelas, es decir, que era una vasta zona con muchas construcciones, pero donde el espacio, bajo la visión de Mario Pani, estaba desperdiciándose. Entonces, ¿cómo aprovecharlo y cómo construir? Bueno, planteó una solución. A Mario Pani se le instruye por parte del ISSSTE construir 200 casas para el sector popular. Y a él se le ocurre una idea mejor. ¿Por qué no mejor? En el mismo espacio levantamos 145 edificios donde haya una capacidad para 80,000 habitantes y se aproveche mejor el espacio. Y así lo hizo. Este complejo habitacional tiene 145 edificios, muy parecidos o como el modelo que tenemos aquí a un costado. Estos edificios estaban divididos en estratos: el estrato A, el estrato B y el C. El estrato A era para las
personas con menores recursos, el B para personas con recursos medios y el C para recursos medios, altos o altos. Entonces la idea era volver a recrear el barrio, volver a crear un barrio donde la gente de diferentes clases sociales conviviera. Era un proyecto de integración. Bajo la visión de Mario Pani, la ciudad debería de cumplir con esa función social de integración. Por eso él crea este concepto de multifamiliares. Aquí todas las necesidades de la población podrían estar cubiertas. Educación, salud, la vivienda, desde luego, la diversión y el transporte. ¿Cómo lo hizo? Si vemos aquí este edificio, el edificio Juárez, podremos ver que tenemos la zona de departamentos, pero en la base inferior está la zona de comercios, está la zona donde hay papelerías, hay abarrotes o misceláneas. También dentro de la zona del conjunto habitacional podemos encontrar hospitales, guarderías, secundarias, teatros. Es decir, se trata de cubrir todas las necesidades de la población en un concepto llamado supermanzanas. El conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco cuenta con 3 supermanzanas. Esto es decir, 3 grandes bloques en donde están distribuidos los 145 edificios para los diferentes estratos. Aquí se trataba de un tema de cohesión social, ¿va? Y también se trataba de una ciudad dentro de la ciudad pensada para habitarse. Actualmente, en 2018, hoy es el día 20 de octubre del 2018, actualmente podemos escuchar que la gente se sale a recrear aquí en los diferentes espacios pensados para la actividad física. Hay juegos de voleibol, de básquetbol, de fútbol, hay espacios públicos donde se hacen presentaciones artísticas, la gente se ejercita por las mañanas, la gente camina y pasea a sus mascotas por la tarde. Entonces, más de 50 años después de haber sido construidos, esta arquitectura que se le llamaba arquitectura funcionalista sigue funcionando. Pero veamos un poco más de historia. Estas construcciones eran sumamente modernas, eran de concreto armado, vaciado, tenían vidrio, tenían marcolita, acabados a veces de concreto tallado. Entonces cumplían todos los requisitos para hacer arquitectura moderna. Y lo más interesante es que Mario Pani retoma las ideas del multifamiliar o retoma las ideas de las influencias francesas de arquitectos como Le Corbusier. Mario Pani había estudiado en Francia y bueno, tenía toda esta influencia, solamente que él se propuso adaptar, recrear y adaptar funcionalmente las propuestas del modernismo europeo al contexto o en el contexto mexicano. Entonces, aquí se procuraba la integración urbana, ¿va? Se podían ver edificios de diferentes volúmenes, una volumetría bastante interesante, edificios que van desde los 5 pisos hasta los 21 pisos de altura, ¿va? Y la idea es que aquí se podía mejorar la salubridad pública, el higiene y la moralidad. Muy interesante el concepto de moralidad pública. En el plan original podemos encontrar lo siguiente, cito: el viejo puente de Nonoalco, rectificado en su trazo y reconstruido, forma parte de un paso a desnivel que facilita el tránsito de sur a norte de la ciudad. La monumental torre símbolo del conjunto está situada justamente al oriente de este paso al desnivel, en el ángulo formado por la avenida de Insurgentes y la calzada de Nonoalco. Es uno de los edificios más importantes de la obra. Tiene una altura de 127 metros sobre el nivel de piso y 24 niveles, aprovechables para oficinas, y resulta muy atractiva su forma de punta de lanza. Desde su gran mirador
se disfrutará de una de las vistas más hermosas de la Ciudad de México. Fin de la cita. Notemos que se refiere al viejo puente de Nonoalco, que está justamente al terminar el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco. Ese viejo puente había sido inaugurado a principios de los años 40, es decir, tenía algunos 24 años de funcionar y ya se le nombraba como viejo. El puente de Nonoalco ha sido representado en decenas de películas mexicanas y en decenas de libros y de pinturas de artistas mexicanos. Es un símbolo también de la modernidad porque fue el primer puente vehicular que se construyó en la Ciudad de México con un estilo arquitectónico Art Deco. Entonces, este puente sirve como referencia para la torre símbolo. La torre símbolo se identifica por su punta de lanza innovadora para el tiempo, para el modernismo. Era todo un hito en la arquitectura. Su estructura también de concreto y de vidrio. Y con un gran sistema pensado con un mirador, para poder ver toda la Ciudad de México. Recordemos que para 1964 esta zona estaba en las periferias de la ciudad. Antes, como les dije, eran llanos olvidados, eran llanos pertenecientes al sindicato de ferrocarrileros y eran extensos terrenos semibaldíos, semiconstruidos. Si ustedes han visto la película Los Olvidados de Luis Buñuel, podrán ver cómo está ahí, cómo están plasmados estos llanos del ferrocarril. ¿Por qué? Porque por aquí pasaba precisamente la vía del ferrocarril. Actualmente todavía existen esas vías y son transitadas por el tren suburbano que va rumbo a Lechería. La vieja estación de Buenavista actualmente existe. Es la estación de Buenavista del tren suburbano y actualmente se encuentra una gran plaza comercial ahí. Tiene una historia sumamente interesante. Entonces estamos hablando de que todo este conjunto habitacional tiene una historia impresionante que nos lleva hasta la fundación de México. Tenemos aquí las ruinas prehispánicas de Tlatelolco. Tenemos aquí un lugar que fue fundado en 1338, 13 años después de la fundación de Tenochtitlán. Estamos en un lugar conocido como Tlatelolco, que significa montículos de tierra o islotes rodeados de agua. Estamos ante uno de los que fue parte de los reinos de la Triple Alianza y estamos en el lugar donde cayó Cuauhtémoc, es decir, el último emperador de México, Tenochtitlán, que cayó a manos de los conquistadores españoles en agosto de 1521. Es sumamente significativo este lugar y toda esta historia se condensa aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Y ahí vamos. ¿Cómo es que este lugar fue pensado? Es muy interesante ver que la Plaza de las Tres Culturas es un documento histórico por lo siguiente. Cito del libro original publicado con los planes de la construcción del conjunto Nonoalco. Cito: entre las supermanzanas 2 y 3 se construirá un gran parque de forma irregular con superficie aproximada del doble de la Alameda de la Ciudad de México. Dentro de él quedarán las ruinas de la pirámide de Tlatelolco y la iglesia de Santiago, Tlatelolco, que serán restaurados y conservados como monumentos nacionales. Fin de la cita de la página 104. Interesante, ¿verdad? Tenemos aquí entonces que este espacio tan significativo fue pensado por Mario Pani y sus constructores o sus asociados para ser un lugar sumamente significativo. Está pensado para retomar el pasado prehispánico, el pasado colonial y para representar la entrada de México a la modernidad.
con este conjunto de multifamiliares. Bien interesante. Voy a retomar aquí un concepto del geógrafo David Harvey, el geógrafo inglés. Él dice que uno de los grandes mitos de la modernidad es que se tiene que destruir o hacer una ruptura total con el pasado para luego construir algo nuevo. A esto se le llama como el proceso de destrucción creativa. ¿Qué pasó entonces en Nonoalco, Tlatelolco? ¿Estamos ante una destrucción creativa? Sabemos que estos terrenos fueron arrasados prácticamente en su totalidad. Los ferrocarrileros fueron desplazados hacia la zona de Pantaco para crear este conjunto. Sí hay un proceso ahí de destrucción, si lo queremos ver, pero hay también un proceso 100% planificado para retomar el pasado prehispánico, el colonial y la etapa moderna. Es decir, que la modernidad mexicana no sigue los patrones de una destrucción creativa al 100%. Estamos ante una forma de apreciar el pasado. Los arquitectos y urbanistas que pensaron esto le dieron un orden al pasado, le dieron una lógica y lo hicieron legible, que nosotros pudiéramos leer este espacio de una forma ordenada. Fue un proceso, sí, de desalojamientos, pero también de regeneración, no de destrucción creativa. Entonces, podemos darnos cuenta de que no es fortuito que la Plaza de las Tres Culturas tenga una amplia significación en la historia de nuestro país. No es fortuito que aquí se hicieran grandes manifestaciones y se siguen haciendo manifestaciones cada vez que hay un descontento social. No es fortuito que aquí se hayan reunido los estudiantes el 2 de octubre de 1968 para manifestarse por causas justas, por reclamos justos ante el gobierno. No es fortuito. A decir del escritor Fernando del Paso, este gran escritor mexicano, era un lugar que llamaba para las concentraciones de las personas. Fue pensado para que la gente se concentrara. Aquí se reúne nuestro pasado indígena, nuestro pasado colonial y nuestro presente moderno. Las tres culturas que forman la gran cultura mexicana. Eso es precisamente de lo que quería hablarles hoy. Si pueden algún día visitar la Plaza de las Tres Culturas, el conjunto habitacional Nonoalco, Tlatelolco, estoy seguro que se llevarán una experiencia inolvidable y espero haber contribuido al entendimiento de nuestra historia nacional, al entendimiento de la cultura mexicana, al entendimiento de nuestro pasado, pero sobre todo al entendimiento de nuestro presente. Yo soy Miguel Ángel León Gobea y les envío un saludo con afecto y con mucho entusiasmo por nuestra historia nacional.